Todos los archivos pueden dialogar entre sí y soy defensora de la idea de que todo puede convertirse o devenir un archivo. El archivo es el uso que hacemos de él, ante todo. Lo que pasa es que las políticas de conservación y preservación generalmente hacen que nos quedemos lejos físicamente de esos archivos. Una de las cosas más difíciles tal vez de trabajar con el archivo personal es tomar distancia y ser capaz de integrar esos archivos individuales, personales, privados, en una lógica comunitaria, en una lógica de memoria común, compartida, colectiva, y por ende de atreverse a politizarlo y a torcer los relatos que esos archivos familiares, que generalmente son muy condescendientes, quieren mostrar las mejores caras de la familia, qué es lo que pueden hacer cuando dejamos de mirarlos con esa condescendencia y empezamos a mirarlos como parte de una historia política y territorial. Todo lo que hacemos y todo lo que intervenimos lo hacemos con nuestra biografía a cuestas, si se quiere, y con una biografía de algún modo desencajada, y para mí las películas o el trabajar sobre películas de archivo tiene también que ver con trabajar sobre cierta desnaturalización de nuestras identidades y forjar, ¿no?, como nuevos caminos. Somos las últimas personas que crecimos con imágenes que son materiales, que podemos tocar, por ejemplo el video, ¿no? De alguna manera eso nos ha convertido consciente o inconscientemente en herederos de esos materiales que muchas veces nuestras familias o gente de alrededor nos lega para que guardemos, porque saben que por alguna razón nos importa conservarlas. Finalmente creo que si pensamos más allá del cine, se trata de tener algo para decir, de tener una mirada forjada en torno al mundo, o que está también en constante mutación y transformación a partir de lo que vemos. Así que, de alguna manera, creo que no hay que asustarse ante la pregunta de quién es quién soy yo para trabajar sobre un archivo, sino más bien pensar cómo es mi ingreso y mi contacto con ese material.